Paz y bendición en tu vida. Te invito a realizar la reflexión de el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. En aquel tiempo, cuando Jesús se ponía en camino, un hombre corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, le dijo a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿Y entonces quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Él. Pedro se puso a decirle: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora en el presente recibirán casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El texto de hoy nos presenta a un hombre que se acerca a Jesús para hacerle la pregunta más profunda de su existencia, el sentido más profundo de la existencia de todo cristiano. ¿Cómo hacer para desde esta vida ganarnos la eterna? ¿Cómo hacer para entrar en el reino de Dios, para ser parte de Él? Y Jesús le dice: vive los mandamientos, ponlos en práctica. Y al parecer era un hombre muy creyente, muy piadoso, los conoce y ha vivido todos los mandamientos de la ley de Dios. Pero Jesús se da cuenta que algo le hace falta, que todavía no ha cumplido en su totalidad. Le dice Jesús: ve y vende todo lo que tienes y repártelo, dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Le está diciendo a este hombre que tiene que desprenderse de todo lo que tiene, de todo lo que le genera un apego,
una vinculación, en este caso, las riquezas, los bienes, todo aquello por lo cual ha trabajado durante su vida, y solo al estar desprendido, despegado de todo lo material, es posible seguir a Jesús. Pero el texto nos dice que para este hombre era muy difícil hacer esto que le está pidiendo Jesús. Por eso se marcha entristecido, cabizbajo, desanimado, porque tenía muchos bienes. Y ese se va a constituir en un impedimento significativo para entrar en el reino de los cielos, porque los bienes materiales nos generan profundamente un apego, una dependencia. Por eso vive la gente, por eso trabaja cada día con esfuerzo por tener bienes materiales. Ante esta reacción del hombre, Jesús hace una reflexión diciéndole a los discípulos que les será muy difícil a los que tienen riquezas en este mundo entrar en el reino de los cielos. Algo que les sorprende a los discípulos. ¿Cómo así? O sea que los ricos, los que tienen pertenencias, no podrán entrar en el reino. Y Jesús enseguida utiliza una metáfora. Dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. La metáfora describe el ojo de una aguja que hacía parte de una construcción de una casa, de ingreso a una casa que era en forma redonda. Entonces, que un camello pasara por este lugar, pues un camello es un animal bastante grande, alto, corpulento, y pasar por la entrada de una casa le sería muy, muy difícil. Y entonces los discípulos, aún más consternados por esta realidad, le dicen: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y claro, lo que es imposible, lo que los hombres consideran que no puede pasar, para Dios sí es posible, y se lo debemos dejar a Él únicamente. La decisión de salvación no nos compete a nosotros los seres humanos, cuando creemos que con hacer unas cuantas acciones o creemos que por seguir a Jesús ya estamos salvados. Esa es una total decisión de Dios, no es nuestra decisión. Y al final, Pedro, como siempre, interviene ante Jesús y le dice: nosotros, los discípulos, lo hemos dejado todo, hemos renunciado a nuestras barcas, a nuestros oficios de ser pescadores. Entonces, ¿qué nos toca? Y Jesús le responde que todo el que haya dejado a su familia, sus bienes, sus pertenencias, sus barcas, como los discípulos, sus oficios de pescadores, como muchos de ellos, recibirán el 100 por 1. Recibirán en esta vida también casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, pero con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Al final de este evangelio pareciera que encontramos una contradicción. Por un lado dice Jesús que todo el que haya dejado a su familia, a sus padres, a sus hijos, a sus bienes, recibirá una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Pues lo mismo que ha dejado. Va a recibir en esta vida bienes, dice, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, pero con persecuciones. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús? Que hay que dejar todo eso, pero como recompensa se va a recibir lo mismo en esta vida. Entonces, ¿qué hay que dejar si al fin y al cabo voy a recibir lo mismo como recompensa? Lo que está señalando Jesús fundamentalmente es el apego, el aferrarnos
a la familia, el aferrarnos a las cosas de este mundo por encima de Dios. Darle tanta importancia que no queda cabida para Dios. Entonces pudiéramos decir, o sea que al final no se trata de dejarlo todo, se trata de preguntarnos en quién está puesta mi vida, en quién oriento mi vida. Estoy siguiendo a Jesús, pero estoy aferrado a las cosas de este mundo, al dinero, a la familia, que no me queda tiempo para entregarle a Dios, que Dios no está en los primeros lugares y que no necesariamente debo renunciar a todo esto, dejarlo todo por irme a un monasterio para vivir allí mi vida de seguimiento a Cristo, de ser sacerdote o religiosa. Tal vez, como dice San Pablo, el que pueda hacerlo, que lo haga. Pero el seguimiento a Jesús fundamentalmente se trata de colocar a Dios en nuestro día a día en el primer lugar, de desprendernos, desapegarnos de las cosas de este mundo. Como meditación, te invito a que te preguntes, ¿qué estás haciendo para ganar la vida eterna? ¿Eres un cristiano que pones en práctica los mandamientos en tu vida? ¿Te esfuerzas por vivirlos aunque te equivoques, aunque falles? ¿Te levantas nuevamente y pides perdón, cambias y vas mejorando y vas avanzando cada día? Porque como dice el Papa Francisco, si en tu vida de fe te das cuenta que no estás avanzando, entonces estás retrocediendo. Si tu vida de fe es estancada, es lo mismo, no hay ningún cambio significativo. Solo se vive de prácticas religiosas, de ir a misa, de rezar el rosario, pero aquí en nuestro interior seguimos siendo los mismos, patanes, groseros, vulgares, envidiosos, engañamos y hacemos el mal a los demás. Entonces no estoy poniendo en práctica los mandamientos, entonces no puedo hacer parte del reino de los cielos. Y a esto se suma una de las exigencias más grandes. En verdad, ¿estás dispuesto, dispuesta a dejarlo todo? Tus apegos a la familia, a los bienes de este mundo. Hoy, lamentablemente, el Dios del ser humano son los bienes, el dinero, los apegos a las cosas materiales. Por eso trabajan y se esfuerzan cada día, cada semana, solo para tener unos cuantos bienes, y al final de la vida no han disfrutado nada, no han sabido ser felices, porque todo el sentido de su existencia ha estado orientado por estos apegos profundos, enfermizos, de solo vivir para tener cosas, para tener algo que no nos llevamos. Ahí en el féretro, al final de nuestra vida, no nos echan ninguno de los bienes que hemos acumulado, por muy ricos, por muchas casas, tesoros, carros, nada nos llevamos de esta vida. Y Jesús lo que nos pide como a este hombre es renunciar a todo aquello que nos genera un vínculo fuerte, un apego. Renuncia a todo, déjalo todo por seguir a Jesús. Pero no se trata, como ya decía, de vender nuestras cosas, de irnos del lado de nuestra familia, irnos a ser sacerdotes o monjas. Conozco a muchos religiosos
que aunque no tienen cosas materiales, no pueden vivir sin ellas. Al fin y al cabo, continúan siendo apegados muchas veces a la tecnología, a las comodidades. Eso no es ninguna renuncia. Entonces Jesús nos está refiriendo a un estilo de vida concreto, específico, ser sacerdote o ser religiosa. Una persona casada, una persona soltera, una persona que es muy rica, también puede renunciar, puede desprenderse, puede no darle tanta importancia, dejar de lado las cosas materiales para seguir a Jesús, colocando a Dios en el primer lugar, hacer cada acción, cada trabajo, cada proyecto, poniendo a Dios por encima de todo. Y cuando esto sucede, cuando coloco mi vida para anunciar el reino de Dios, entonces recibimos bendiciones abundantemente. Vamos a recibir grandes recompensas. Una persona que coloca sus empresas, sus negocios y ayuda a los demás, siendo caritativo, siendo generoso, ayudando a los pobres, de seguro hemos visto muchos milagros de cómo Dios les bendice abundantemente. No se quedan sin recibir su recompensa. Yo lo he experimentado en mi vida y mi propósito es solo seguir a Jesús y me esfuerzo caminando en la fe, poniendo en práctica los mandamientos, siendo un verdadero cristiano. Y Dios ha sido muy generoso, me ha bendecido con un muy bonito hogar, una buena familia, personas que me aman, que me estiman, bendiciéndome con las cosas materiales necesarias para vivir. Todo es bendición de Dios, porque solo vivo para Él y solo quiero hasta el final de mi existencia caminar en el reino de Dios, hablar y predicar el Evangelio que el Señor nos ha dado para nuestra vida. Amén. Que Dios te bendiga abundantemente. Te invito a compartir esta reflexión con muchas más personas y a suscribirte a este canal en YouTube.